vamos a hablar acerca de la naturaleza y el propósito de la conversión. La naturaleza y el propósito de la conversión. Primero tenemos que definir qué es conversión. Y esto es muy importante porque hay un montón de opiniones al respecto de lo que es una conversión. Y tenemos que definirlo lo mejor posible con la ayuda del cielo. ¿Qué es conversión? ¿Qué es la conversión? ¿Qué es convertirte? Hace unas clases dijimos que nuestro objetivo delante de Hashem no es hacerte judío, ni hacerte cristiano, ni nada de eso, sino que es más bien cambiar nuestro estilo de vida para tener una relación con Hashem, un devekut, una unión con Hashem. Entonces, ¿qué es la conversión? En primer lugar, debemos de partir de la base de que conversión es una palabra que viene del hebreo shup. Si ustedes se dan cuenta, es una parte de la palabra teshuvah. Shup es una parte de la palabra teshuvah. ¿Y teshuvah qué es? Teshuvah es arrepentimiento. Arrepentimiento. O sea, shup nos indica que la conversión y el arrepentimiento están íntimamente ligados. Pero hay diferencias. El término conversión es un asunto extraordinariamente sensible a la conciencia del mundo judío, porque muchas veces se asoció con el símbolo de abandono al Dios de Israel a otro Dios, ¿sí? Se ha convertido al cristianismo, se ha convertido a otra religión. Entonces, la gente en el mundo judío, la palabra shub, aunque surge de un contexto hebreo, la palabra la ha llegado a tener como en un mal lugar, porque casi siempre se utiliza para una persona que se convirtió a otra religión o a otra fe distinta a la fe del pueblo judío. Por ejemplo, cuando vino la persecución para los judíos de España, los judíos sefardíes, y ya no había otra más que o te conviertes al cristianismo o te vas, o en algunos casos cuando llegó la Inquisición, hasta la muerte. Entonces muchos se convirtieron, los llamados marranos, judíos, los criptojudíos, y ellos se convirtieron al cristianismo. Entonces, todo eso fue llevando a la mente hebrea en la comunidad judía que la conversión era más bien el abandono del Dios de Israel hacia otro Dios. El abandono del Shabbat por otro Shabbat. El abandono de las convocaciones sagradas por las fiestas romanas. Eso es lo que hay dentro del pensamiento casi generalizado del pueblo judío. El abandono de la comunidad judía por la comunidad cristiana, y así sucesivamente. En este sentido, conversión pareciera ser que no aplica al judío, que tiene al Dios de Israel verdadero, la Biblia verdadera, las fiestas verdaderas, es decir, reveladas divinamente. Pero si tratamos el tema sin prejuicios, conversión aplica tanto al judío como al gentil, es decir, todos tenemos que volvernos a Dios de corazón. Sin embargo, hay que saber que lo que estamos estudiando está dirigido especialmente a personas que han perdido o su identidad judía o que son justos en las naciones, que quieren volverse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona judía escucha la palabra conversión, la va a ligar automáticamente con la idea de salir del judaísmo y volverse a una religión extraña, ¿sí? Porque casi no se utiliza en esos términos. Sin embargo, es un asunto que se ve continuamente en las escrituras. Vamos a ver un caso extraordinario, que es el caso de Abraham Avinu Besara Imenu. Abraham, nuestro patriarca, y Sara, nuestra matriarca.
Ellos fueron los padres de Israel y ninguno de ellos nació judío. Ellos no eran judíos, no existía la nación judía, no existía el judaísmo, no existía la fe judía, porque no había judíos para entonces en el mundo. En un punto determinado de su vida, Abraham rompió con la idolatría, en la cual vivió por muchos años y se convirtió, es decir, dio la espalda a los ídolos y se volvió de corazón radicalmente y completamente al Creador de los cielos y la tierra, al Eloa, al Dios de Noach, su abuelo, al único Eloa verdadero, Eloa verdadero. Noach, por ejemplo, mantuvo la fe monoteísta en una generación politeísta, pero luego aquel monoteísmo fue absorbido por el politeísmo y el paganismo, y Abraham nació ya dentro de aquel politeísmo y el paganismo que no conoció al Eloa de Noach. Recordemos que el mismo padre de Abraham Avinu practicaba la idolatría y era politeísta. Se dedicaba además a construir imágenes idólatras. Cuentan las memorias de nuestro pueblo que Abraham Avinu una vez fue encargado de la tienda de los ídolos de su padre Terach, y entonces Abraham destruyó todos los ídolos y dejó al más pequeñito vivo o sin destruir. Entonces cuando regresa su padre dice: oye, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué le pasaron a los ídolos? No, pues es que el más pequeño se enojó y todos se pelearon entre todos, y el más pequeño era el más poderoso y destruyó a todos. Entonces su padre dice: yo no puedo creer eso, es absolutamente absurdo lo que tú me estás diciendo, ellos no pueden hacer eso. Y entonces ahí vino el reproche de Abraham Avinu y le dijo: pues así como tú no crees que puedan tener ese poder, también no debes de creer que ellos tienen alguna naturaleza divina. O sea, su padre, el padre de Abraham Avinu, era una persona que practicaba abodá zará, idolatría, y que en el lugar donde radicaban había una idolatría terrible. El mismo Nimrod, quien gobernaba la región, se hacía llamar un semidios y que pretendía ser adorado, servido como un dios. Ese era el contexto de Abraham Avinu, un contexto en el cual la idolatría era el pan de cada día. En un momento específico de su vida, Abraham recibió directamente del cielo la evidencia del monoteísmo y decidió tomar este monoteísmo, creer en un solo Dios. Dejó el politeísmo y abrazó el monoteísmo, se volvió al Dios de Noach. En el caso de Abraham Avinu, todos nosotros conocemos la exigencia que el Eterno le hizo a Abraham en aquel tiempo. Ustedes recordarán, el Eterno dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu casa, la casa de tu padre. Desde entonces, este es el fundamento de la conversión. El abandono. Ahora, hay que hacer ciertos comentarios importantes al respecto de esto. Hoy en día, Hashem no demanda de ti que tú abandones tu casa, tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, que separes toda tu relación con ellos o que abandones tu cultura. No demanda eso. ¿Por qué? Porque esa fue una condición exclusivamente para el caso de Abraham. Sin embargo, en un nivel de interpretación más profundo, nivel Dresh, podemos decir que salir de tu tierra es abandonar las costumbres culturales que van en contra de la Torah. Cualquiera que sea tu cultura y las prácticas que vayan en contraposición con la Torah, esas prácticas tienen que ser abandonadas. No quiere decir que yo, mexicano, deje de estar comiendo picante o deje de celebrar el Día de la Independencia, porque es parte de la cultura, sino más bien
que todas esas prácticas culturales que van en contraposición con la voluntad de Hashem sean eliminadas, como por ejemplo la celebración del Día de Muertos, la celebración de las festividades impuestas por Roma, etcétera, etcétera. Esas partes que se añadieron a la cultura es lo que nosotros rechazamos. Es lo que nosotros rechazamos. Eso significa sal de tu tierra. Sal de tu parentela también involucra abandonar las costumbres adquiridas por tu familia, que probablemente pudiesen ser incorrectas. Como ustedes saben, y si no lo saben se los digo, aquí muy cerca de Puebla se ha levantado un gran problema social, que es el robo de combustible, gasolina, diésel y otros combustibles líquidos, porque los ductos de la petrolera nacional Pemex pasan por una gran cantidad de pueblitos hasta llegar a la Ciudad de México, desde Veracruz hasta México. Son cantidad de kilómetros por donde pasan los ductos de Pemex. Y justamente ayer que estábamos visitando una comunidad, nos platicaban que hay familias que ya prácticamente adoctrinaron a los niños pequeños para trabajar en estos asuntos. Una cosa terrible, horrible. Y que además de todo, para que el ejército y la policía no tengan ninguna sospecha de que son personas que ordeñan los combustibles, los bidones y los recipientes enormes donde depositan este combustible, que son miles y miles de litros, los introducen en sus habitaciones. Los niños están jugando ahí. Está levantándose una generación que se está acostumbrando a robar, que sabe que para poder salir adelante, según lo que recibe de sus padres, es robar. Y esas costumbres son precisamente las costumbres que la Torá no permite que nosotros tengamos. Otro caso es, por ejemplo, cuando una persona una vez me contó, More, ¿qué opina? Yo tengo que ayudar a mi padre porque tenemos que poner el servicio de agua, pero el servicio de agua no lo vamos a poner de forma legal, vamos a robarnos el agua. ¿Usted qué opina? ¿Qué hago en este caso? ¿Quién le está influenciando para que haga eso? La familia. O sea, las costumbres, las cosas que van en contra de la Torá, que se están haciendo en la familia, son cosas que debemos de abandonar. Hace un momento hablábamos en la clase anterior acerca de los burlones. O sea, hay familias que son burlones, todos se burlan de todos y humillan a otros. Es una costumbre familiar. Esas costumbres tenemos que abandonarlas. Por lo tanto, salir de tu parentela no quiere decir que ya no le hables a tu familia. No quiere decir que ya no le hables a tu madre, a tu padre, a tus hermanos. No significa eso, no. Significa que abandones las prácticas que son nocivas, malas, inadecuadas, que se practican en el círculo familiar. Eso es lo que significa. Hay ciertos grupos mesiánicos que cuando van enseñando sus doctrinas o enseñanzas y le dicen a sus seguidores que si tu familia no acepta la Torá, déjales de hablar. Por ahí en Puebla, cerquita de aquí, también hay un grupo que hace eso. La Torá no manda eso, porque la Torá es vida. Si la persona en este momento no quiere conocer Torá, tal vez más adelante sí, pero eso no significa que te alejes de tu familia, que te apartes. Si de por sí vamos a tener un choque porque tú vas a dejar de celebrar cantidad de prácticas paganas y eso va a afectar tu relación familiar,
Más aún si tú te pones en una postura de sentirte superior en santidad que todos los demás. Eso es soberbia espiritual y no tiene nada que ver con la bondad que viene de la Torah. Por lo tanto, salir de tu parentela no significa abandonar a tu familia, significa abandonar las prácticas de tu familia que van en contra de la Torah. Y luego dice la Torah, y deja la casa de tu padre. Deja la casa de tu padre. ¿Qué significa esto? Nos enseña nuestro rabino, el doctor Damer Abraham, que dejar la casa de tu padre significa que todo lo que tú tienes como mapas mentales, como conceptos predispuestos, tu estilo de vida, tu forma de ver el mundo, que va en contra de la Torah, lo saques de aquí y seas renovado. Para estudiar Torah, para caminar el camino del Yeshua, nuestro Rebbe Hakadosh, dice Rab Shaul, hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Si usted no está dispuesto a renovar su mente, a cambiar conceptos e ideas que usted tiene aquí, que por años han estado formando la manera en la que usted ve el mundo y en la que vive, y que pudiesen ser contrarios a la Torah, si usted no mueve eso, muy difícilmente usted va a hacer una conversión correcta y adecuada al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, tenemos que renovarnos. O sea, no estamos hablando de un lavado de cerebro, estamos hablando de que las cosas que no son correctas, por ejemplo, vamos a un ejemplo bien sencillo, la posición de una persona de baja autoestima, es decir, es que yo no sirvo, yo no soy nadie, nadie me quiere, todo me sale mal, ni Dios me contesta, Dios no me oye. Esa forma de pensamiento de autoflagelación y de autosufrimiento que puede originarse por una gran cantidad de cosas, tiene que ser abandonada, porque está dicho por nuestros mayores, Hashem ha creado el mundo para ti. Y si Hashem creó el mundo para ti y está el mundo incompleto si tú no estás, quiere decir que tú eres muy importante. Por lo tanto, en la mente hebrea, en la mente de la Torah, el valor de cada persona es impresionante. Y si tú estás acostumbrado a ser víctima o a hacerte la víctima, ¿qué crees? La Torah te va a cambiar eso. Esto es solamente uno de los muchísimos ejemplos de lo que es necesario abandonar para convertirnos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es una oración como nuestros amigos del otro campamento que dice, ven aquí, haz una oración y ya estás del otro lado. No es una oración, es un proceso. Es un proceso que lleva crisis, abandono de las cosas que Hashem no quiere que nosotros vivamos. Crisis de aquellas cosas o situaciones en las cuales tú tienes que decidir, o sirvo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o sigo donde estoy. ¿Sabe? Yo me he encontrado con pastores que sí, ya entendí todo, ya lo sé todo, ya estudié la yeshiva, pero ¿sabe qué? No, mejor aquí me quedo porque voy a perder todo. La gente llega a crisis. Llega la Navidad, dicembrina, y la gente dice, no, pero es que mi familia y esto y el otro, y yo ya no voy a celebrar Navidad. Y sí es cierto, ya lo entendí, que no tiene nada que ver con las escrituras y que es algo pagano, pero ¿cómo? Mi familia. Y ahí lo ven de vuelta celebrando eso. La gente llega a crisis. Si en tu proceso de conversión no pasas por crisis, entonces es necesario que Hashem trate contigo. Y cuando estés en la crisis tienes que saber que la crisis es para dos cosas. Como la crisis médica
para vida o Hasbe Shalom para muerte. Entonces, eso nos lleva a tomar decisiones, a ser realmente ortodoxos, a ser realmente personas que se apegan a la voluntad del Eterno. Por lo tanto, salí de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, adquiere un sentido diferente a los días de Abraham Avinu. Cuando una persona se convierte, tiene que abandonar ciertas cosas y aceptar otras a cambio. Lo hermoso de Hashem es que cuando te quita algo que no es kasher, no te deja en el aire, te da algo más en su lugar. En el caso de Abraham, él tuvo que abandonar sus ídolos y aceptar a Hashem, el Dios único y verdadero. De ahora en adelante sería su Dios único, para temerle, para servirle, para amarle con todo su corazón. Esto es conversión. Esta es la conversión de Abraham. Esta vuelta de Abraham al Dios de Noaj es tan magnífica y fue tan radical e increíble que a partir de Abraham Avinu, este retorno fue marcado de la siguiente manera. Ya no se habló más del Dios de Noé, sino se habló del Dios de Abraham por la calidad de la conversión que tuvo Abraham Avinu, a tal grado que también es llamado el padre de la fe. Abraham pasó esto a sus hijos, a su hijo Yitzhak. Yitzhak lo pasó a Jacob Avinu, y desde entonces ya no hablamos del Dios de Noach, sino el Dios de Abraham, Yitzhak y Jacob. Y esto nos dice cuán absoluta y completa fue la conversión de Abraham, nuestro patriarca. Pero además de esto, Abraham y Sara tuvieron que abandonar la casa de su padre, su familia, su tierra. De esto decimos todo lo que hemos estudiado y hemos dicho hace un momento. Por lo tanto, no es posible convertirte a Dios reteniendo tus ídolos contigo, cualquiera que sea. No es posible convertirte a Dios reteniendo tus ídolos contigo. No es posible convertirte reteniendo acciones y costumbres paganas contigo. Y no es posible convertirte a Dios reteniendo tus hábitos en contra de la voluntad de Hashem. Esto es necesario para la restauración de nuestra alma. Por tanto, la persona que decide hacer su conversión debe de aprender, debe de comprender, estar dispuesta y elegir consciente e inteligentemente, decidir consciente y inteligentemente el abandono de todo lo que no provenga del cielo, echarlo a la fosa, a las tinieblas de afuera, desnudarse completamente de toda idolatría y costumbre y pensamiento pagano. En otras palabras, tienes que dejar tu alma completamente desnuda. Y una vez desnuda, revestirte con el nuevo y verdadero Eloah, el verdadero Dios, con un nuevo vestido de temor a Hashem, de obediencia al Eterno. Esta es la esencia, el Aleph Bet, el ABC, el fundamento, la sangre, el alma de la conversión. Vamos a ver otro caso, el caso de los egipcios. En Shemot 12:38, que por cierto recientemente estamos estudiando esta parashá, o cerca de estos pasukim, la parashá pasada fue la parashá Bo, y donde se hablaba ya de la salida de Egipto. En Shemot 12:38 se nos informa que cuando nuestro pueblo salió de Mizraim, de Egipto, una multitud mixta o la multitud abigarrada, una multitud muy grande de personas que no eran inicialmente familia de Israel, subieron con ellos, con el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran ellos? La respuesta eran conversos. De gente que no siendo judíos, salieron con el pueblo judío, con el pueblo hebreo.
En otras palabras, cuando todas estas personas que mencionan aquí presenciaron los actos hechos por Moshe Rabbeinu y la manera como el pueblo hebreo fue protegido y guardado de aquellos juicios, se convencieron que el Dios de Israel, el único Dios verdadero, era el Dios de Moshe, el Dios del pueblo hebreo, y que Moisés era un profeta verdadero. Entonces se convirtieron, es decir, abandonaron sus ídolos, sus creencias religiosas, y tomaron consigo la fe de Israel. Fueron unidos a Israel, aceptaron la autoridad de Moshe como intermediario, es decir, como representante de Hashem en sus vidas, y basado en esto, en un punto dado, conversión es el abandono de los ídolos, de los falsos dioses y la aceptación radical del Dios único y verdadero, el Dios de Israel. Dispuestos a temerle, a obedecerle, a amarle con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todos nuestros bienes que hemos recibido de parte de Hashem, es decir, con todas nuestras fuerzas. Por lo tanto, la conversión comienza en un punto y se va desarrollando hasta que se completa perfectamente. El tiempo de esa conversión depende de las circunstancias, depende de la revelación que cada uno reciba, depende de la decisión que cada uno ponga. El proceso a veces es corto, a veces es largo, a veces es diferente con cada discípulo, pero todos tienen que pasar por este proceso de conversión. Hoy en día, debido a la existencia de Israel como pueblo del pacto y debido al establecimiento de la Torá y sus provisiones legales en los depositarios de la promesa de los pactos, que es el pueblo hebreo, hoy hay ciertos elementos que no estuvieron presentes en el caso de Abraham. En otras palabras, cuando Abraham y Sara hicieron su conversión, ellos salieron de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, pero no se unieron a ninguna parentela, a ningún pueblo, a ninguna religión, sino a un proceso de unión con Hashem. La razón es simple, no se unieron a ningún pueblo porque no existía físicamente ni el pueblo ni la familia de Israel. Porque ellos, Abraham y Sara, serían los responsables de formar este pueblo. Pero ahora ya hay un pueblo, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Ya hay una familia, está existente, está ahí presente. Ahora tenemos un pueblo que ya existe, el pueblo de Israel. Por tanto, hoy en día, cuando hablamos de conversión, esto también trae implícitamente la idea de abandonar la idolatría, abandonar la cultura pagana, y no quedarse en el aire, no quedarse en el vacío espiritual, cultural o social, sino unirte a una fe nueva, en una cultura nueva y a un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la nación santa. Y es por eso que entendemos lo que dice Rab Shaul. Cuando las personas hacen su conversión, dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kedoshim, de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando una persona pasa el proceso de conversión, lo culmina, deja de ser un goy, deja de ser un extranjero, un ger, para convertirse en parte del pueblo. Ya no más afuera, sino adentro. Ya no más ver como un gentil desde afuera, sino ver desde adentro como parte del pueblo. Esto no quiere decir, por supuesto, que tú seas judío cuando haces esta conversión. Hoy en día, con tanto surgir de los grupos mesiánicos, que no necesariamente han estudiado de forma cuidadosa estos principios, llegan a la cuenta que hay que volverse judío, vivir como un judío, practicar cosas judías, que aunque se tiene cierta relación los justos de las naciones con todas estas prácticas, no es una obligación en ciertos puntos. Y hay que tener cuidado. La conversión al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de la cual estamos hablando, es una cosa. La conversión a vivir un estilo de vida judío es otra cosa. Lo más importante para ti en este momento es que estés unido a Hashem, que hagas tu conversión al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Después,
si se dan las condiciones, si hay un retorno, si tiene sangre hebrea o no, se verá el otro punto que tiene que ver con responsabilidad. Vamos a ver otro ejemplo de lo que estamos hablando acerca de la conversión. El caso, por ejemplo, de Ruth, la moabita, es un ejemplo tremendo. Ilustra lo que estamos hablando. Hubo dos mujeres que entraron dentro de la familia judía por casamiento, que eran Ruth y Orfa, ambas con las mismas circunstancias. Tuvieron delante la opción de regresar a su pueblo, que era Moab, y a sus dioses, o convertirse al Dios de Israel y unirse al pueblo de Israel. Orfa le dio la espalda al Eterno y al pueblo y se fue. Ruth dijo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Donde tú vayas iré y donde tú mueras yo moriré. Y dejó su tierra, su familia, y se fue con Naomi, su suegra, para Israel. Esto es una conversión en las nuevas circunstancias. El abandono de los ídolos, la aceptación del Eloa de Israel y de su pueblo. Esto no significa, vuelvo a punto, que si tú eres colombiano dejes de ser colombiano, tú vas a seguir siendo colombiano. Pero en el ámbito espiritual, tú eres parte de Am Israel. Tal vez hoy en día no puedes tocar la embajada de Israel y dices: yo soy parte de Am Israel. Obviamente esto es un asunto civil que Mashiach se va a encargar de ordenar. Pero en el momento en el cual tú hagas tu proceso de conversión, serás injertado al olivo natural, el cual es Israel. ¿Cuál es esa nueva fe para ti? La fe de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál es esa cultura nueva, la cultura bíblica? ¿Cuál es esa nueva comunidad? Es Israel, el pueblo del libro, el pueblo del pacto. Así que, por la existencia de estos nuevos hechos históricos, hoy en día la conversión tiene un significado diferente. En los días de Abraham vino, y debido a esto debemos comprender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de conversión, en sus días o en nuestros días. Recuerda esto: conversión significa abandono de algo y aceptación de algo, abandono de la idolatría y aceptación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Eloa de Israel. Por lo tanto, ¿qué estás abandonando y qué estás aceptando? Determina la legitimidad de tu conversión. Por ejemplo, la conversión no significa abandonar los lazos biológicos, como dije antes, con tus familias y tus amigos de la infancia. Que nos vamos a convertir a la fe, ¿verdad? Entonces vas a ir a un monte, ahí te vas a ir a enclaustrar y ahí solamente vas a vivir tu vida. Eso no se trata de conversión. Conversión no significa que dejes de hablarle a tus amistades. Conversión no significa que tú le des la espalda a tu familia, para nada. En el caso de Abraham, esto se debió a las circunstancias específicas que fueron necesarias. En ese sentido, Abraham y Sara fueron casos únicos y especiales y no repetibles, pero nos sirven de ejemplo. La conversión implica no practicar como un estilo de vida las costumbres paganas y mundanas de tus familias, de tus parientes, de tus amigos. Debido a la misión que le fue encomendada a Abraham, se le demandó un abandono de la tierra donde vivía y de la familia a la que pertenecía, y el comienzo de una nueva familia que vino a ser el pueblo de Israel. Pero a partir de Abraham, constituido ya el pueblo de Elohim, la conversión hoy en día no tiene la intención de hacer un nuevo pueblo, jamás, ni una nueva iglesia, ni una nueva religión, no habla de eso. La Torá nunca habló, ni hablará, ni el mismo Mashiach, ni los discípulos de Mashiach hablaron de un nuevo grupo, de un nuevo pueblo, de una nueva nación, de un Israel espiritual y un Israel físico. Eso nunca jamás se habló. La conversión hoy en día es abandonar las costumbres recibidas en la casa de tu padre, de tus abuelos, de tus tíos, de tus vecinos, que contradicen y oponen a la verdad y a las escrituras. La fe hebrea significa creer en un solo Dios,
el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, cuando decimos aceptación de la fe hebrea, queremos decir que tu conversión siempre será al Dios de Israel, no al judaísmo, sino al Dios de Israel. Los justos de las naciones se convierten al Dios de Israel, no al judaísmo. Como resultado de esa conversión y por los méritos del gran Sadik, el Melech HaMashiach, Yeshua, eres injertado en el olivo natural entre las ramas de este olivo que es Israel. Y allí eres alimentado por la raíz y la savia del buen olivo. Y allí tienes una misión que cumplir juntamente con la misión de tus hermanos de la casa de Israel. Hay 4 elementos en la fe judía que definen precisamente esa fe y que nos deben de servir como modelo. Número 1, el monoteísmo. El judaísmo, la fe de Abraham, siempre ha sido y será una religión, una fe monoteísta. No existen 2 dioses, no existen 3 dioses, no existen 3 en 1, ni 2 en 1, ni 4 en 1, ni 5 en 1, o 5 o 6 dioses. Cualquier cosa que vaya más allá de 1 contradice la más grande expresión de fe, que es el Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cualquier costumbre, idea, pensamiento, tradición, enseñanza que rompa contra la unicidad del Eterno, llámese Trinidad, llámese dualismo, llámese lo que se llame, que vaya en contra del monoteísmo, está en total oposición con los principios fundamentales de la fe de Abraham. Por supuesto, estos temas los estudiaremos más adelante a detalle. Solamente hay un Dios, y dijo a Hashem: yo Hashem, y fuera de mí no hay quien salve. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo será. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno, solamente Hashem. Rab Shaul escribió a los gentiles que habían hecho su conversión lo siguiente: acerca de la comida que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en los cielos o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros los judíos, solamente para nosotros los judíos hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Cualquier otra creencia que sostenga que hay un Dios aparte del Padre, tienes que abandonarla porque no es de las Escrituras. No importa quién sea, tienes que abandonar esa forma de pensamiento de 2 dioses, 3 dioses, 3 en 1, 4 en 1. Es idolatría, es paganismo, y eso es castigado con caret, ser cortado de este mundo y del mundo por venir. Rab Shaul solía decir: bendito sea el Dios de nuestro Adón Yeshua Mashiach. En otras palabras, el Dios de Yeshua tiene que ser también tu Dios. En términos prácticos, esto quiere decir que tienes que amar al que Yeshua amó, tienes que temer al que Yeshua temió, tienes que servir a quien Yeshua sirvió, y tienes que hacer la voluntad de aquel a quien Yeshua obedeció. Y cuando llegue la hora suprema en la cual nuestra alma, nuestro espíritu sea tomado, como el espíritu de nuestro Ribi fue tomado, seamos reunidos con nuestro Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que te saque de este absoluto monoteísmo, tienes que abandonarlo completamente. No puedes convertirte al Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, reteniendo contigo la fe en otros dioses. Este es el fundamento mismo de la conversión, para una auténtica conversión. Y este Eloa, el Padre de Abraham, de Isaac y Jacob, Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, no es una fuerza, no es una idea cósmica, es el Eloa Todopoderoso. Es una persona buena, el único bueno, como nos los enseñó nuestro Ribi.
¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay bueno, uno, Eloa. Hay un solo Padre Celestial, amante, accesible a todo su pueblo, y solamente a Él deberás orar. Cualquier oración dirigida a otro que no sea el Padre se considera idolatría. Tú no puedes orar a Yeshua. Tú no puedes orar a Pablo, Rab Shaul, por supuesto, porque las oraciones van dirigidas a Hashem, a nuestro Padre que está en los cielos. No puedes dirigir tus oraciones a los ángeles, por extraordinario que parezca. No puedes dirigir tu oración a ningún maestro judío, por extraordinario que haya sido. Debes dirigir tu oración al Eterno. Así que deberás convertirte exclusivamente a Hashem y solamente a Hashem orar, ya sea como individuo o como parte de nuestra comunidad. Tienes que estar absoluta y completamente convencido que Hashem oye la oración, que es sensible a nuestras necesidades y que nos responde. Ha sido dicho también, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta tiene que ser la base de tu conversión. Concluimos pues. Hemos dicho que hay algunos elementos que son básicos en cualquier forma de judaísmo. Hablamos del monoteísmo, que es fundamental para la fe. Cualquier cosa, escúchelo bien, cualquier cosa que crea que hay 2 o 3 personas que comparten divinidad, aunque tenga kipa y tzitzit, eso es idolatría. No se dejen engañar por eso. Segundo, el hombre fue creado bueno. La desobediencia a Hashem, causó la activación y la penetración de la naturaleza de la inclinación al mal. Pero tal hecho no ha destruido la capacidad moral para decidir entre servir a Hashem o a los ídolos. Entonces, el pensamiento católico de que todos nacen pecadores, todos son pecadores, no es de la Torah. Todos en algún momento deciden pecar y por eso está dicho, por cuanto todos pecaron, o sea, decidieron pecar, pero no significa que todos nacen pecadores. Todos tienen la posibilidad de decidir buscar a Hashem o irse en el camino de la idolatría. Por tanto, mis amados, recuerda esto. Vamos a estar hablando acerca de la conversión durante las siguientes clases y vamos a ver el factor Yeshua, qué efecto tiene en el proceso de conversión, qué parte hace Yeshua para la conversión al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y si algo en esta clase te ha tocado el corazón, yo te invito a que analices, rectifiques en base a las escrituras. No me creas a mí, créele a Hashem completamente. Y veas que solamente hay un Dios único y verdadero y a Él es al cual debemos servir y seguir. Que Hashem, quien es bendito, les dé una excelente noche. Nos estaremos escuchando para la próxima semana con la ayuda del cielo a este mismo horario.